muchos iban al bautismo del arrepentimiento. Pero Jesús también tenía que ser bautizado en las aguas. Y Jesús llegó ante Juan a ser bautizado. Juan decía que él no era digno de calzar el calzado de Jesús. Pero Jesús se sometía a los mandamientos del Espíritu. Se sometía a los mandamientos del Padre. Y él fue a las aguas. Cuando Jesús fue bautizado, hermanos, descendió el Espíritu Santo sobre él. Como paloma habla su palabra. Y de ese momento pasamos a la otra palabra, donde Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo y llevado al desierto, donde tuvo que estar sin comer durante 40 días. El versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Hermanos, tratemos de meditar nosotros lo que tuvo que padecer Jesús en el desierto. Esto que tuvo que vivir el Señor en el desierto, el padecer hambre, a lo mejor frío, sed, dolencia. Fueron 40 días y 40 noches, hermanos. ¿Sabe que en este ayuno el Señor fue preparado para poder vencer al diablo? Porque Él conocía, el diablo conocía y tenía claro para qué Jesús había sido enviado como hombre a la tierra. Pero todo hombre, todo hijo de Dios, debe ser preparado ante Dios para poder ministrar el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Jesús como hombre tuvo que someterse a vivir esto que vivió ahí durante estos días. Imagínese, hermano, hermana, lo que es estar sin comer 40 días. Y más aún sin comer y sin tomar agua. Nosotros nos morimos, hermano. Nosotros nos morimos. A lo mejor podríamos aguantar el no comer, pero el no beber es muy complicado. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Esté clamando cada uno. Dice su palabra que en el bautismo el Señor afirmó que Él se entregaba en las manos del Padre, sometiéndose a la voluntad del Espíritu, y de tener que sufrir, llorar, padecer, ser dado muerto por usted y por mí. Porque el ministerio que Jesús traía en sus manos era la salvación para nuestras vidas. Pero tenía que sufrir y llorar por esta humanidad. Él sabía que debía ser entregado, escupido, azotado, que se burlarían de él. Pero Jesús venció. Y en estos 40 días en ayuno, Él se preparó. Porque Él sabía que también iba a ser tentado como todo hombre, como nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Dice que Él tuvo hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, hermano, nos desesperamos. Si no tenemos dónde comprar nosotros o no tenemos dinero para comprar, nos desesperamos, hermano. Pero Jesús conocía la palabra de Dios. Él sabía que de Dios provienen todas las cosas. Y Él en estos sucesos que Él vivió, nos enseñó a nosotros. Y nos enseña aún, y por eso está escrito acá en la palabra de Dios. Porque estos son los consejos que a nosotros nos ayudan a vencer. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. ¿Sabe que esta sequía que Él vivió, esta hambre que Él vivió, no solamente fue porque tuvo hambre y sed? Él estuvo solo. No hubo nadie a su lado, ni un hombre que le dijera: vamos Jesús, dale, vamos adelante.
vas a llegar a la meta. Pero él confiaba en Dios. Él en estos momentos, hermanos, cuando él estaba en el desierto, estaba siendo probado por el Padre para ver si iba a ser capaz de llevar realmente el ministerio que él había puesto en sus manos. Hermanos, tuvo que esforzarse 40 días y 40 noches sin comer. Nosotros, si estamos en la prueba, hermanos, necesitamos siempre que alguien nos hable. Necesitamos profecía, palabra de Dios. Necesitamos, hermano, que la mamá, que el padre nos dé una palabra de aliento. Pero él estuvo sin ningún ser humano a su lado. Solo fieras, hermano. Solo el frío de la noche y el sol del día. Que Dios les bendiga. Amén. Dice que en estos 40 días, dice su palabra, hermanos, que Jesús fue tentado. Y el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo sabía que sobre Jesús había descendido autoridad en aquel momento. Que había descendido el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo sobre él. Amén. Y lo que el diablo quería, hermanos, era que él dejara de lado el ministerio y todas las cosas que tenía que vivir, pero más aún el ministerio que tenía, que era la salvación para nuestras vidas, que él dejara de cumplir la voluntad del Padre por alimentar su carne. Que Dios les bendiga. Amén. Si nosotros padecemos, hermanos, en el Señor, pruebas, dificultades, necesidades a veces, la palabra de Dios dice que a sus hijos nada les faltará. La promesa de Dios es el pan y el agua no nos faltará. A lo mejor a última hora, cuando llegue la hora de alimentarnos y estemos desesperados, van a golpear la puerta. Si no hay, el Señor la envía. Pero cuando estamos en ese momento, viene el diablo a nuestra vida y nos dice, deja todo de lado. Vuélvete al mal camino porque ahí está. Ahí te tengo de todo. Pero deja de servir a aquel Dios mentiroso. Pero nuestro Dios no es mentiroso. ¿Saben, hermanos, en el Señor, que nosotros siempre decimos que Dios Santo, para usted nada es imposible? Para usted todas las cosas son posibles. ¿Sabe, hermanos? Yo he aprendido una cosa, que para Dios no es posible. Porque todo es posible. ¿Usted cree que hay algo que para Dios no es posible? Hay una cosa que no es posible y es el mentir. Dios no puede mentir. Dios no lo puede mentir ni a usted, ni a mí, ni a nadie de nosotros. Y esa es una de las cosas que Él no puede hacer. Que Dios les bendiga, hermanos. Es necesario aprender de la palabra de Dios. Es necesario instruirnos en esto. Sabe que Él estaba preparado porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pero no crea que Él pudo vencer a la tentación porque Él era Jesús. Porque Él vino como un hombre de carne y huesos como usted y como yo. Tuvo necesidad de alimentarse, necesidad de beber agua, necesidad de respirar este aire, necesidad de trabajar. Hermano, lloró. A lo mejor también rió, alegre por sus hijos cuando le obedecía. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Pero el enemigo siempre está presto para tentarnos, hermanos, en el Señor. Dice su palabra que Dios le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos suple todas las cosas. Dice que no debemos preocuparnos por el comer, por el vestir, porque todo está en su mano. Pero nosotros como humanos nos desesperamos cada día. Y el que nos pone las dudas en nuestra mente, conociendo la palabra de Dios, es el enemigo. El padre de la mentira.